A ver, piensa en esto por un momento. ¿Cómo es posible que la misma diosa esté relacionada con el amor, la belleza, sí, pero también con la victoria militar, con las prostitutas y, de alguna manera, con la alcantarilla principal de Roma? Suena un completo sinsentido, ¿verdad? Totalmente. Parece un caos de ideas sin conexión. Pero justo ahí, en esa aparente contradicción, es donde está la clave para entender a una de las figuras más fascinantes y poderosas del mundo antiguo. Hoy vamos a analizar a fondo la figura de Venus, la diosa romana. Y para ello tenemos un artículo increíblemente detallado, que va mucho más allá de la postal de San Valentín, ¿eh? Y que explora sus orígenes, sus facetas más extrañas, su importancia política y su enorme legado. Has dado en el clavo, porque la misión aquí es desmontar ese cliché, esa idea de la diosa del amor y la belleza que, bueno, que todos tenemos en la cabeza. Que es la que nos ha llegado, claro. Exacto. Y esa imagen es, en gran medida, una invención del Renacimiento, que borró sus aspectos más antiguos y, francamente, más extraños y poderosos. Vamos a descubrir cómo una deidad que parecía secundaria se convirtió en una figura absolutamente central para Roma. Vale, pues vamos a desgranar esto desde el principio, desde el propio nombre. Me parece fundamental. El artículo señala algo clave. En latín, la palabra Venus no es solo el nombre de la diosa, No. es también un sustantivo común que significa amor, encanto, atractivo sexual. El deseo, en general. De hecho, la raíz protoindoeuropea, buenos, significa simplemente eso, deseo. Y a partir de ahí, las palabras que derivan de ella ya nos cuentan una historia. Por un lado, las que esperaríamos, Venustus, que es atractivo, encantador, Lógico. y venerare, que es de donde viene nuestro venerar. Pero luego llega la conexión que, bueno, que a mí me dejó de piedra, la verdad, La inesperada. totalmente, la que comparte con la palabra venenum. Veneno. Exacto, veneno. ¿Cómo se come eso? Pues fíjate, esa conexión etimológica es como una hoja de ruta de su personalidad. Lo fascinante aquí es que venenum, en su origen, no significaba veneno en el sentido de algo letal. Ah, ¿no? No. Su primer significado era poción de amor o filtro mágico. Y esto subraya una dualidad que está en el corazón de la diosa. El encanto, la seducción, el deseo, son una fuerza positiva, claro, pero también pueden ser un filtro que anula la voluntad, una especie de veneno dulce que te domina. O sea que para los romanos el amor ya tenía de por sí un componente de peligro, de pérdida de control. No era solo algo bonito. Exactamente, era una fuerza de la naturaleza que podía ser tan constructiva como destructiva, y esa complejidad se ve también en sus orígenes. A diferencia de Júpiter o Marte, Venus no tenía un mito de origen claro en la tradición puramente romana. La historia que conocemos todos, la de que nace de la espuma del mar. Esa es una importación. Se la tomaron prestada a su equivalente griega Afrodita bastante más tarde, la del nacimiento tras la castración de Urano, o Caelus para los romanos. Entonces, antes de esa fusión con Afrodita, ¿qué era Venus para ellos? Pues en la teología romana más antigua se la veía más como un principio abstracto, una fuerza cósmica. Era el principio femenino fundamental, acuoso, dócil, receptivo. Su función era atraer, absorber y equilibrar la esencia masculina, que era todo lo contrario, ígnea, activa, expansiva, la de dioses como Marte o Vulcano. Venus era la fuerza que une los opuestos para generar vida. Vale, entiendo esa dualidad del veneno dulce y su papel cósmico. Pero el artículo deja claro que la cosa no terminaba ahí. Había docenas de Venus distintas para los romanos, ¿no? Sí, y esa es la clave para entenderla en la práctica. No era una figura monolítica. Los romanos la entendían a través de sus epítetos, que eran como apellidos que le ponían para invocar una función muy específica de la diosa. Y algunos son, bueno, desconcertantes. El que más me sorprendió de primeras es el de la Venus barbata, la Venus barbuda. Vaya tela. Las fuentes describen una estatua en Chipre con cuerpo de mujer pero con barba, vestida de hombre. Y en sus rituales, hombres y mujeres intercambiaban la ropa. Eso suena increíblemente moderno, una divinidad que trasciende el género. Totalmente. Sugiere que para ellos la divinidad del deseo no estaba atada a una forma estrictamente femenina o masculina. Podía contener ambas. Pero si esa te parece sorprendente, espera a oír hablar de la Venus cloacina. Uf, esta. De verdad que de todos los ejemplos del artículo, este es el que más me costó procesar. ¿A que sí?
La diosa de la belleza y el amor también era la patrona de la cloaca máxima, de la alcantarilla principal de la ciudad. Pero, ¿cómo es posible que esas dos ideas conecten? Es un sincretismo fascinante. Venus se fusionó con una antigua diosa etrusca del agua, Cloatina, que gobernaba el arroyo que luego se canalizó para crear la cloaca máxima. ¿Vale? Su función original era purificar esas aguas. Al fusionarse con Venus, su rol se expande simbólicamente. Pasa a purificar también las relaciones sexuales dentro del matrimonio, limpiando cualquier impureza y protegiendo la unión familiar. O sea, de la purificación literal del agua a la purificación simbólica del hogar. Es un ejemplo perfecto de la mentalidad práctica romana. Es increíble pensar que para un romano no había contradicción en rezarle a la misma diosa en un templo y simbólicamente en la alcantarilla. Y aún hay más, como la Venus calva, la calva. Esa historia también es muy reveladora. Cuéntala, porque muestra otra faceta completamente distinta. Pues la leyenda dice que durante un asedio a Roma, la ciudad se quedó sin material para fabricar cuerdas para los arcos. Ujú. Y en un acto de patriotismo, las matronas romanas se cortaron sus largas melenas y las donaron al ejército. En honor a ese sacrificio, se empezó a venerar a Venus con ese epíteto, calva. Asociándola con la virtud cívica, con el deber, con el sacrificio por el Estado. Nada que ver con la seducción. Nada. Lo que esta variedad demuestra es su naturaleza increíblemente asimiladora, muy plástica. Los romanos la adaptaban a sus necesidades, fueran personales, cívicas o militares. No era solo la diosa para encontrar pareja. Claro. Las novias le hacían ofrendas, sí, pero su influencia iba mucho más allá. Fíjate, en el popular juego de dados con tabas, la mejor tirada posible, la que te daba la victoria, se llamaba el Venus. O sea que también era la diosa de la buena suerte, del éxito. Eso es. Y esa adaptabilidad se extendía a todas las clases sociales. El artículo diferencia muy bien entre el culto de las élites y el más popular. Cierto. Exacto. En la colina capitolina, el corazón de Roma, se levantó un templo a Venus Ericina, un culto importado de Sicilia y reservado para las élites, las matronas. Pero al mismo tiempo, fuera de la muralla sagrada, había otro templo a la misma Venus Ericina, pero este era frecuentado abiertamente por chicas comunes y prostitutas. Que la consideraban su patrona. Su patrona. Así que era la diosa tanto de la esposa fiel como de la trabajadora sexual. Abarcaba todo el espectro del poder femenino en Roma, desde el más respetado hasta el más marginado. ¡Qué profundidad! Y es precisamente esa Venus Ericina la que protagoniza su salto a la primera línea del poder político. Su historia política es, en sí misma, una trama de estrategia y ambición. El artículo sitúa el punto de inflexión en un momento muy oscuro para Roma, en la Segunda Guerra Púnica, la guerra contra Aníbal. Estaban desesperados. Sí, tras la derrota del lago Trasimeno, están contra las cuerdas. Consultan los libros sibilinos, sus textos proféticos, y el oráculo les da una solución. Bueno, de lo más audaz. Era una jugada de guerra psicológica y religiosa. La diosa Astarte, adorada en la ciudad siciliana de Erix como Venus Ericina, era la gran protectora de sus aliados cartagineses. Y la estrategia romana fue, literalmente, convencer a la diosa enemiga de que se pasara a su bando. Exacto. Persuadirla para que cambiase de bando. ¿Y cómo se persuade a una diosa? Pues, con una oferta que no podía rechazar, le prometieron un templo magnífico en el Capitolio, en el corazón de Roma, si les daba la victoria. Acto seguido, asediaron Erix, capturaron su estatua de culto y se la llevaron a Roma en una procesión triunfal. Fue una deserción divina, en toda regla. Como decir, ¿veis? Vuestra propia diosa prefiere estar con nosotros. Suena mucho más que eso. Si conectamos los puntos, es una jugada maestra de apropiación. Al traer la estatua a Roma, no solo la adoptan, la transforman. La rebautizan. La rebautizan como Venus Genetrix, Venus la Madre. Y de repente la vinculan con el mito fundacional de Roma, con Eneas, el príncipe troyano que escapó de Troya y cuyos descendientes fundaron la ciudad. ¿Y Eneas era? Hijo de la propia Venus. ¡Qué listos! Así que la diosa de sus enemigos se convierte de la noche a la mañana en la antepasada divina del pueblo romano, la abuela de Roma. Exacto. Ya no era solo fe. Era una declaración política brutal. Roma no estaba solo conquistando, estaba reclamando su herencia divina. Venus se convirtió en la prueba mítica que legitimaba el pasado de Roma y, sobre todo, su destino de gobernar el mundo. Y una vez que se establece esa conexión,
Parece que todos los hombres poderosos de Roma quisieron reclamarla para sí. El artículo menciona a varios líderes que la usaron como una especie de marca personal. Se convirtió en el máximo símbolo de legitimidad. El dictador Sila, por ejemplo, que llegó al poder con una guerra civil sangrienta, adoptó el apodo de Félix, afortunado o favorecido por los dioses. Y él atribuía todo su éxito a Venus. Públicamente. A su conexión especial con Venus Félix era su talismán. Y su rival Pompeyo Magno hizo algo parecido. Le dedicó un templo enorme a Venus Victrix, la victoriosa, para conmemorar sus triunfos militares. Sí, pero entonces llegó Julio César. Y lo llevó todo a otro nivel. Para él no era solo una cuestión de favor divino, era un asunto de familia. César dio el paso definitivo. Él no solo reclamó su favor, sino que afirmó ser un descendiente directo de ella. Su familia, la gens Julia, supuestamente descendía de Íulo, el hijo de Eneas y, por tanto, de la propia diosa. Una audacia increíble. Me imagino que en una república que presumía de haber expulsado a los reyes, decir «mi familia desciende de una diosa» no sentaría muy bien a todo el mundo. Fue una de las razones por las que lo asesinaron, claro. Estaba rompiendo las reglas del juego. Pero para cimentar la idea, construyó un templo espectacular a Venus Genetrix en su nuevo foro. Convirtió un culto familiar en una religión de Estado. Y su heredero, Augusto, usó esa misma conexión para solidificar su propio poder. Fue lo bastante inteligente para ver el potencial y usarlo para establecer las bases del culto imperial. Y el ciclo se completa mucho después con el emperador Adriano, que le construye el templo de Venus y Roma Eterna, el más grande de la ciudad. Ahí ya no es solo la madre de Roma. Es la protectora de un concepto, la eternidad del imperio. Vaya viaje, de una fuerza abstracta del deseo a ser el pilar de un imperio. Una transformación asombrosa. Y ese estatus imperial, claro, garantizó su supervivencia cultural mucho después de la caída de Roma. Claro, y donde más claramente lo vemos es en el arte. Exacto. El artículo explica muy bien cómo, en el Renacimiento, Venus se convirtió en el tema perfecto para los artistas. Su estado natural de desnudez les daba una excusa perfecta y socialmente aceptada para explorar la belleza del cuerpo humano, el erotismo, algo que era mucho más complicado con temas religiosos cristianos. Por supuesto. Y de ahí nos llegan obras que todos tenemos en mente. El nacimiento de Venus, de Botticelli, la escultura de la Venus de Milo. Es tan potente esa imagen renacentista que el término Venus acabó siendo una categoría genérica en la historia del arte. Se usa para cualquier representación de una mujer desnuda de la antigüedad. Ah, es verdad. Y lo curioso es el contraste de esta imagen clásica con lo que los arqueólogos del siglo XIX llamaron figuras de Venus. Te refieres a estatuillas como la Venus de Willendorf, ¿verdad? Exactamente. Esas figuras prehistóricas, obesas, de pechos y vientres enormes, sin rostro, son representaciones de la fertilidad en su estado más puro y primigenio. Nada que ver con la imagen clásica. Nada. Y es muy irónico que las llamaran Venus, justo el nombre de la diosa que milenios más tarde sería, bueno, el canon absoluto de la belleza esbelta y erótica. La palabra sobrevivió, pero el concepto se transformó por completo. Y antes de terminar, no podemos hablar de Venus sin mencionar a sus pequeños acompañantes alados, los cúpidos. Imposible. Siempre la imaginamos con un querubín con arco y flechas, pero el artículo aclara que la cosa es más compleja. Sí, a menudo pensamos en Cupido como una sola figura, pero en la mitología romana a veces se distingue entre Cupido, que representa el deseo carnal, la lujuria, y Amor, que es el amor más afectuoso. O sea, ¿que eran dos? A veces sí. Ambos son hijos de Venus, a veces con Marte, otras con Mercurio. El poeta Ovidio, de hecho, se refiere a ella como la madre de los amores gemelos. ¿Y esa distinción era solo cosa de poetas o la gente de la calle también la hacía? Aquí de nuevo vemos una diferencia interesante. Los poetas, como Ovidio, prefieren la figura de amor. Es más poética, más romántica. Sin embargo, en las inscripciones de culto que han sobrevivido, en los altares, en las dedicatorias reales de gente común, el nombre que aparece de forma abrumadora es Cupido. Qué curioso. Esto podría sugerir que la práctica religiosa real se centraba más en el aspecto del deseo carnal, esa fuerza arrolladora que representaba Cupido, mientras que el amor romántico era un ideal más literario. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué significa todo esto? Queda claro que Venus era todo menos una figura simple. Desde luego. Fue una fuerza creadora del universo, una diosa de la virtud cívica y del deseo carnal, unificadora de contrarios.
patrona de matronas y prostitutas, y un pilar fundamental sobre el que se construyó la identidad y el poder de Roma. Un viaje increíble, desde una abstracción del encanto a la madre divina de un imperio. Totalmente. Y esto plantea una pregunta importante para quien nos escucha. La figura de Venus fue increíblemente adaptable, absorbiendo roles desde purificar alcantarillas hasta legitimar emperadores. ¿Qué nos dice esto sobre la religión romana? ¿Era más una herramienta social y política que un sistema de creencias dogmático como los que conocemos hoy? Y, sobre todo, ¿cómo es posible que una sola deidad encarne a la vez el amor y el veneno, la victoria y la seducción, sin que sus adoradores lo vieran como una contradicción? Quizás para los romanos todas esas fuerzas no eran opuestas, sino simplemente distintas caras de la misma energía fundamental que mueve el mundo.